Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento y del lugar en el que estén viendo esta entrevista. Yo soy Tulio Arévalo, esto es Portada HD. El día de hoy estamos con el ingeniero Jaime Salomón, vamos a hablar un poco de geopolítica. Nadie le presta mucha atención a la geopolítica y es un tema muy importante, extremadamente importante por todas las cosas que están pasando en el mundo. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes para nosotros. Buenas tardes, Tulio. Gracias por la invitación. Sí, ingeniero, yo leía la semana pasada una información que, bueno, la semana pasada, no, hará un par de semanas, que me llamó mucho la atención y que nadie la ha tomado en cuenta en los periódicos. Decían que China en este momento tiene problemas fronterizos con la India, las dos son potencias nucleares. China había bloqueado en la meseta del Tíbet todas las fuentes de agua de el origen de las fuentes de agua de los principales ríos de Asia, ¿no? Y dos de las grandes cuencas hidrográficas de la India, que son el Ganges y el Indo, se originan en la meseta tibetana, o sea que deben estar bloqueadas, el origen de esas fuentes de agua deben estar bloqueados por los chinos. Eso va a generar un problema más allá del tema fronterizo, un problema con el agua. Si tenemos en cuenta también que China anunció que a partir del 2025 no va a poder alimentar a su población, no le va a alcanzar la comida para alimentar a su población. ¿Cómo nos puede afectar esto a nosotros? A ver, primero analicemos la relación que existe hoy entre China, Tíbet con la India y el tema del agua. Las cuencas, que son las que llevan el agua desde la parte alta de las montañas hasta la parte plana, donde están generalmente las ciudades, las cabecera de cuenca, el inicio, le pertenece al que es propietario de esa sección. Y en este caso tienes al Tíbet. Y en la parte baja tienes a otro país, que es la India, que recibe agua de esta zona. Lo mismo sucede en todas partes del mundo. Lo mismo sucede en nuestro Perú. Tienes agua que se genera en la parte alta, en Huancavelica, y que termina llegando a Ica. Tienes agua que se genera en Apurímac y termina llegando a Arequipa. Agua que se genera en Puno, que llega a Moquegua y Arequipa. Y lo que está sucediendo allá viene sucediendo en el Perú desde hace muchísimos años. El único intento que yo he visto que tuvo buen resultado, aunque no perfecto, fue el ex gobernador de Ica, cuando analizando el problema, se sentó con el gobernador de Apurímac y el de Huancavelica y llegaron a un acuerdo para el uso del agua. También hay el caso de Apurímac, por ejemplo, con los flujos de agua que pasan por Cusco y bajan a Arequipa, donde las personas desde esa zona en algún momento dijeron, le corto el agua. El agua no se puede cortar, el flujo del agua no se puede cortar, salvo que existan reservorios suficientemente grandes para almacenarla y después dirigirla a otros lugares. Recordemos hace muchísimos años en nuestro país, cuando grandes flujos de agua que desde la sierra iban a la selva, fueron dirigidos para que vayan hacia el río Rímac y alimenten de agua a la población de la capital. Ese tipo de acciones sí podrían hacer los señores del Tíbet con China, lo cual implicaría una gran reducción, fuerte repercusión de este líquido para India. Ahora, recordemos, India es el segundo país más poblado del mundo, tiende ya a ser el primero,
pero si corregimos la información de China, donde solamente son registrados como ciudadanos chinos el hijo mayor, antiguamente era el hijo o hija mayor. Si tenías un segundo hijo no tenía ni registro, identidad, ni seguridad, ni educación, ni nada, ni salud. Ahora se ha ampliado, ahora son hasta 2 hijos. Por lo tanto, la población china es mucho mayor, pero la registrada la pone en primer lugar a nivel mundial. El tema del agua es crítico. Se decía que Latinoamérica era el pulmón, pero hay un gran problema, Tulio. El agua viene de los nevados, el agua viene del ciclo que tiene el agua constantemente. Si tú empiezas a alterar el medio ambiente, el ciclo empieza a transformarse. Primera instancia, ¿qué genera? Hoy, sequías, tremendas sequías en el norte del Perú. Pero si tuvieras previsión, ya estarían viendo que la probabilidad de una niña costera es superior al 50%, por lo que desde diciembre de este año habría lo inverso, habría un exceso de agua en la costa peruana. Eso generaría que la temperatura no ascienda tanto en verano, que a nivel pesca, muchas de los cardúmenes se vayan hacia el sur o hacia el norte, generaría lluvias en la parte media de la sierra, pero no en la parte alta. ¿A qué voy? Se requiere previsión, se requiere en el caso peruano y en el caso de India construir relaciones con los demás gobiernos, construir almacenes de agua para que pueda ser utilizada de manera apropiada después. El tema de geopolítica es justamente estas relaciones de poder basadas en conocimiento, entendiendo la ubicación geográfica, comprendiendo quiénes son los actores sociales que participan. Y ahí están también los ciudadanos de India, los ciudadanos de China, y los ciudadanos caso peruano. Pero ¿qué sucede cuando no se da, primero, buena relación de poder, cuando no tiene gente con conocimiento, con experiencia, cuando no escuchas a los actores sociales? En ese momento simplemente el Estado deja de ser un organismo viviente y pasa a ser más del status quo. Y esto, hablando de geopolítica, esto viene pues desde finales de 1800, este tipo de análisis. En el caso peruano empezó fuertemente hacia 1940, 46, cuando el doctor Castañón empezó a hablar de geopolítica, mezclando geografía con política, el entendimiento de nuestro país, pero lo tienen que hacer personas que conozcan la realidad, que hayan caminado el país, que hablen con la gente. Eso es lo que se necesita para asegurar el tema hídrico, no solamente en China versus India, sino entre los peruanos con peruanos. Sobre el tema de alimentación de China, efectivamente, ellos ya se han dado cuenta que estamos a nivel mundial con un problema de seguridad alimentaria que podría afectar fuertemente la seguridad del ser humano. Lo que ellos están haciendo es prever. ¿Por qué? Porque planifican para 5 años, sacan planes tácticos para día, semana, mes, año. Van ajustando sus planes en base al cambio del entorno, de las circunstancias del mundo. Y ellos ya han proyectado de que va a faltar alimentos. ¿Qué medidas han tomado rápidamente? En la China existe la costumbre que si 5 personas se sientan a una mesa a tomar alimentos, en la mesa deben haber 5 más 1 platos. Se come
de manera, se come bien. Lo que han dicho ahora el gobierno es, si 5 comensales van a una mesa, el plato adicional ya no se sirve. Y si son 5 comensales, solo van a servir 4. Y de los 4 van a comer 5. Porque han hecho una proyección donde afirman que eso va a generar una seguridad en alimentos para los próximos años. Eso es lo que están haciendo, están trabajando mucho en el tema agrícola para generar en la misma hectárea de tierra, generar mayor cantidad de producto. Y lo que ellos no fabrican, ya han empezado a proyectar, porque hay planificación, qué es lo que falta y han salido al mundo a empezar a comprar a futuro. Eso es muy inteligente. En cambio, ¿qué está pasando en nuestro país? Lo opuesto. No estamos tomando ni siquiera la seguridad de que el agricultor pueda sembrar para después cosechar y después alimentarnos. Estamos más bien pensando en que la importación de alimentos va a ser seguramente la salida, pero cuando quieran hacer eso, va a pasar lo de las máscaras, va a pasar lo de diferentes elementos de salud, que cuando salimos a buscarlos ya no había. Nuevamente, se piensa de manera geopolítica, no solamente en este planeta llamado Tierra, sino también dentro de nuestro propio país. Nuestro Perú tiene más de 50 culturas diferentes. Nuestro país tiene más de 170 cuencas. Nuestro país tiene 25 departamentos o regiones que no conversan necesariamente entre sí. Estas relaciones de poder basadas en ubicación geográfica y mirando hacia el futuro es el tipo de actividad geopolítica que debieran hacer los gobernantes que tienen el poder en este momento, y debiéramos elegir a los que tengan esta habilidad a partir del 11 de abril del 2021 para ver si en el próximo quinquenio logramos mejorar fuertemente. Si es que hay elecciones el próximo año. Yo estoy convencido, yo pensé que esto no iba a darse, que se iba a postergar, para hacer las elecciones junto con las elecciones de los gobernadores y alcaldes, pero después escuchamos al señor presidente hablar de ese tema y que él había dicho que no, de lo que era una percepción, se vio que efectivamente se había dado esa conversación. Pero ahora yo creo que no se va a dar. Lo que sí se va a dar es, hoy que tenemos a 2 poderes del Estado conversando entre sí, como no lo han hecho desde julio de 2016, conversando entre sí para terminar este periodo, después de haber tratado de vacarlo al señor presidente, yo sí veo que se viene otra capítulo fuerte en la novela, y yo creo que se va a dar antes de Navidad. Considero que el presidente sí va a terminar su periodo, pero va a terminar el periodo cuando tú tienes un líder muy chancado, ya no puede ejercer muy bien sus funciones. Entonces, yo creo que vamos a tener a un legislativo muy metido en el ejecutivo, sin que se vea que está metido, porque va a querer hacer campaña para las próximas elecciones. Los peruanos tenemos que elegir mejor, Julio, es la única salida en este momento. Sí, no nos cansamos de repetir eso, ¿no? Tenemos que elegir mejor y tenemos que pedir que hayan mejores candidatos, además de... Lamentablemente, la Constitución y las leyes son claras. Candidato al Congreso, peruano y 25 años. Para presidente, 35. No hay otro requisito. Pero si analizamos ese acápite, tiene sentido, porque el pueblo puede elegir a una persona que no haya tenido estudios
ni experiencia, pero que sienta que esa persona los representa. Por lo tanto, cuando esa persona adquiere poder, va a preocuparse por realmente representar a su población. Hoy en día, hasta la última elección, hemos visto personas mayores de 25 y peruanos, nada más, que una vez que son electos, olvidan el para qué y por quién fueron electos. Por eso, si elegimos a nuestros representantes, sea quien sea, pero realmente representa a la población, elijamos a los mejores. Y si quedan dudas, elijamos al que haya tenido experiencia, no solo calentar asientos, al que haya hecho algo en su vida, al que tenga conocimientos, al que haya tenido educación para manejar. Si yo no tengo educación para manejar un tren, no voy a poder ser chofer de tren. Elijamos al que nos va a llevar a un buen rumbo. El país sí puede avanzar, pero avanzará dependiendo del voto que demos el próximo año. Y ese voto es importante porque se nos vienen momentos tal vez más duros que este, ¿no? Así como estamos viendo las cosas, va a haber que tener mucha muñeca para manejar todo. Muñeca, pero ¿qué sucede? En este ambiente geopolítico hay tres grandes pilares, tres grandes ejes. La economía es importante, también es importante la sociedad. Estamos incluyendo a la comunidad, estamos respetando las instituciones civiles, estamos respetando nuestra diversidad cultural, estamos respetando la moral, las tradiciones, y otro factor, otro pilar es el tema político. No existen organizaciones políticas, no existen ideologías, el Estado es manejado por personas que pertenecen a grupos de amigos que los llevaron al poder, no tenemos profesionalización en los niveles de gobierno, llámese ejecutivo, gobernadores y alcaldes regionales y locales. Si analizamos desde el punto de vista geopolítico, el Perú está como el equivalente a la Edad Media mundial. Hay cosas que se requieren hacer, pero si tú no tienes un buen ingrediente llamado ser humano, es muy complicado que las consecuencias de este ser humano sean positivas para el mundo y lógico para nuestro país. Ahora, ¿qué está sucediendo a nivel mundial? La historia a nivel mundial podemos retroceder fuertemente hasta la época de Confucio, el siglo VI antes de Cristo, y podemos analizar cómo se fue moviendo esta relación geopolítica. Podemos ir a hablar de Gengis Khan, que en el siglo XIII trazó la ruta de la seda, y hoy China está trazando, a través de esa ruta de la seda, está trazando el comercio internacional. Está haciendo trenes de grande velocidad, está conectando a todo Asia con Europa y con el norte de África, está tendiendo puentes con Sudamérica, por ejemplo. Ese tipo de acciones son las que requerimos hacer hoy en nuestro país, tender puentes, pero primero dentro del país para después poder mirar hacia afuera. ¿Qué sucede? Y todo esto, nuevamente, está basado en personas. La bipolaridad que existía en el mundo, ese orden mundial, ya cambió, y cambió desde finales de 1990, con la disolución de la Unión Soviética, y hoy día veíamos el predominio americano, pero ahora el predominio americano se ha visto afectado por otro gran predominio, que es China. Y si tú haces proyecciones econométricas con indicadores, vamos a ver que China tiende a ser el líder mundial dentro de poco. Pero a eso sumémosle algo interesante.
que China no está sola. China está muy pegada con Rusia y con Arabia Saudita. Y aquí entra a tallar un poco el tema religioso, donde históricamente un grupo apoyaba a los chiitas y otros a los sunitas, y eso generaba la bipolaridad generada por problemas en el Medio Oriente. Hoy día ves a dos grandes grupos, a Estados Unidos y sus amigos, y a China, Rusia y Arabia Saudita con sus amigos. La tendencia es complicada. El peso que tenían los países árabes por el tema del petróleo está yéndose hacia abajo, considerando que ya se han descubierto una serie de recursos que van a generar energía a futuro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en el ambiente geopolítico mundial existe gobernanza. Hay una gobernanza global que maneja el mundo. En nuestro país no existe gobernanza nacional. Gobernanza nacional es gobernar bien un país. Como nosotros manejamos bien nuestras vidas y manejamos bien las organizaciones, hay que saber manejar bien el país. Pero para eso se debe tener gente totalmente capacitada. Ese es el gran problema el día de hoy. Ese es y ha sido el gran problema del Perú. Liderazgo político es el que maneja la gobernanza nacional. El liderazgo político se tiene no cuando te pones un letrero que dice soy congresista, soy presidente, soy gobernador. Es cuando ellos te han elegido porque los representas, porque eres capaz de conseguir consensos. Exacto. Ese tipo de trabajo, ese tipo de liderazgo es el que se requiere para manejar no solamente la vida de uno mismo o de una organización pública o privada, del propio país. Y el liderazgo global se da con la suma de estos buenos liderazgos de cada uno de los casi 200 países que hay en el mundo. Esa confianza, ser traductor de las intenciones del pueblo, pensando estratégicamente, eso es lo que falta hoy en día. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias. Nos ha ilustrado, nos ha dado una buena clase introductoria a lo que es la geopolítica y lo que está pasando en el Perú. Le agradezco mucho su tiempo. Permíteme unos minutos, algo que es importante y es también análisis geopolítico. Desde el año pasado, desde octubre, noviembre del año pasado, se estuvieron dando una serie de movimientos en Latinoamérica. Y me refiero a los países vecinos. Sí. Esto se terminó por congelar en nuestro país por causa de la inmovilidad causada también por la pandemia. Ya ahora que hay más libertad, este gran movimiento social ya está empezando a tener acciones a nivel nacional. El Estado debiera preocuparse también de este tema, y este tema es simplemente atender a la ciudadanía, no pensar en rentabilidad económica, empezar a pensar para lo que fue creado el Estado, pensar en rentabilidad social, trabajar por el país. Bienestar social. Eso después redunda en bienestar económico. Así es, y la función del Estado es generar bienestar social. Si queremos buena gobernabilidad, requerimos buenas personas que gobiernen y con buen liderazgo. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo soy Tulio Arévalo. Recuerde, si le gustó esta entrevista, deje su comentario, denle like al video y suscríbase a nuestro canal. Esto fue Portada HD Digital.